Gracias de nuevo, chicas, por la invitación. Gracias a todos y a todas por participar. Nosotras venimos a compartir una experiencia de rediseño de materias que tuvimos este año, muy acompañadas, ahora vamos a contar más detalles, pero por el equipo de ICAE. Y bueno, queremos contarles un poco de ese proceso, de esta cocina, poner algunas cuestiones que para nosotras fueron útiles en común, porque asumimos que quizás sí, para nosotras fueron útiles, para algunos de ustedes haga sentido. Bien, algunas preguntas iniciales que pensamos en relación a, bueno, el porqué de compartir esta experiencia, y también preguntarles, ¿no? Si alguna vez pensaron que una materia podía tener un impacto mayor si se conectara más con los intereses de los estudiantes, si cuántos de ustedes se preguntaron cómo captar la atención de los estudiantes y hacer que lo que les enseñamos realmente les importe. ¿Qué pasaría si pudiéramos diseñar nuestras clases para mantenerlos involucrados desde el primer momento? ¿O cómo podemos lograr que los contenidos que les enseñamos no solo sean útiles, sino también interesantes y significativos para ellos? Estas son varias de las preguntas que nos hicimos antes de iniciar todo este proceso de rediseño de la materia antropología, y un poco algunas de estas respuestas, no tenemos todas las respuestas, tenemos algunas personales que probablemente estén en revisión, de hecho hay cosas siempre para ajustar, pero bueno, algunas de estas cuestiones queremos compartir con ustedes de cómo lo fuimos resolviendo nosotros. Sí, bueno, esta es un poco la estructura de la charla que preparamos para hoy. Obviamente son bienvenidas preguntas, comentarios, todos tenemos nuestras propias experiencias, así que nos encantaría también que compartan las de ustedes con nosotras. Contarles primero un poco más sobre esta materia, antropología. Es una materia optativa dentro del Departamento de Economía y Negocios. Es una materia que se ofrece de manera cuatrimestral para la licenciatura en analítica. Somos nosotras dos las docentes, yo soy la PRM, mi nombre es Juliana Verdenelli, soy doctora en Antropología Social, magíster en Antropología Social y socióloga de grado. Bueno, yo soy Clarisa de Matei, soy la JTP de la materia desde el año 2020. La materia empezó en el 2019 y yo me incorporé un cuatrimestre después, así que ya venimos trabajando con Juliana desde hace varios años. Mi formación de base, yo soy licenciada en Ciencias Políticas y soy doctoranda en Sociología. Estoy en proceso de terminar la tesis. Sí. Bueno, bien, como verán, ya de por sí es una materia que es un desafío, porque somos muy outsiders en la facultad. ¿Qué año se dicta? Y se dicta muy inicialmente, en general son chicos que recién están comenzando. Así que son todos desafíos para nosotras muy, muy grandes. Hemos tenido alumnos en los primeros cuatrimestres, creo que en el segundo cuatrimestre ya de cursada. Sí. Bien, bueno, un poco el contexto de qué nos llevó a rediseñar esta materia. Básicamente veníamos con baja inscripción, pero nos pasó algo bastante crítico, que fue que directamente el primer cuatrimestre no tuvimos ningún inscripto en la materia, cero. Fue una crisis grande, porque además en general siempre con los chicos que cursan teníamos un buen feedback, buenas evaluaciones, buenas devoluciones, por lo cual esto de qué pasó que no se anotó nadie fue un cimbronazo para nosotras. Veníamos sintiendo que los contenidos teóricos eran densos, ahora vamos a contar un poco más, pero que era una materia que quizás no estaba pensada para este perfil de estudiantes. También un perfil que fue cambiando mucho en los últimos años, creo que todos debemos notar lo mismo. Había mucha teoría, había un primer bloque que nos parecía como un hueso duro de roer, con autores muy clásicos y debates muy clásicos de la antropología, entonces eso era algo que nos estaba haciendo un poco de ruido. Y la carga horaria es una materia que tiene muchas horas presenciales, son 2 módulos, por lo cual para quien se anote involucraba venir presencialmente 2 veces por semana a la facultad y cursar 3 horas, era bastante intensivo en ese sentido también. Y esto de la conexión con la carrera, si bien
en este tiempo ya veníamos haciendo sentido a por qué dar antropología a estudiantes de analítica y qué era lo que la antropología les podía aportar como herramientas, como miradas, como perspectiva. Nos parecía que había que afinar un poco ese puente y hacerlo mucho más claro y también más atractivo desde el principio. No, lo tenés bien, pero bueno, en este caso está pensada para el... Sí. Claro, totalmente. Hasta igual, era como, bueno, dentro de nuestro margen. Bueno, y Juli, te interrumpo un segundo. Sí. Nosotros, no es que desde el 2019 la materia no había cambiado en nada, sino que siempre, todos los años, sobre todo, obviamente, durante el contexto de pandemia, la fuimos adaptando. Y justamente fuimos también aprovechando, al ser una ciencia social, un poco también para pensar toda esta realidad tan cambiante con la pandemia, con la cuarentena, con lo que implicaba también para los alumnos. Entonces, si bien les fuimos haciendo estos cambios y los fuimos actualizando prácticamente todos los años, de repente, pensando en esto, ¿no? Bueno, la venimos actualizando, tenemos buen feedback, tenemos buenas evaluaciones y de repente nos encontramos que no teníamos anotados. Y dijimos, y ahí fue que dijimos esto de ser Juli recién. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos pasa esto? Sí, en la pandemia también tratamos de que sea un espacio para repensar social y culturalmente lo que estábamos viviendo, para que ellos puedan contar un poco sus experiencias de aislamiento, por ejemplo, y pensarlas desde otros lugares, compartirlas con sus compañeros, como que fuimos buscándole la vuelta para acercarlo de distintas maneras a sus vivencias, a sus realidades. Pero bueno, esto, nos encontramos. Una charla con exalumnos y formalmente que no sea lo que pusieron la encuestación. En general, un poco, siempre era como este primer bloque, sí, más clásico, el bloque que era como, bueno, hay que pasar ese primer bloque para engancharnos con la materia. Sí. Y lo que nos pasó este cuatrimestre con estos cambios que implementamos, que ahora les vamos a contar, es que los alumnos que cursaron este cuatrimestre nos comentaron lo que sus compañeros de otros cuatrimestres les habían dicho sobre la materia. Claro. Y ahí es donde nosotros también hicimos una comparación, que ahora después al final de la presentación les vamos a comentar. Pero es ahí donde también tuvimos un feedback extra, digamos. Bien. Claro, y seguir acá con los objetivos de la nueva materia. Bueno, entonces... Bueno, siguiendo un poco estos problemas, estos obstáculos que tuvimos, que como decía Juli recién, lo que decantó el tema fue esta no inscripción en este primer cuatrimestre del 2024. Entonces, Gabriela Godoy nos sugirió aprovechar ese momento como para repensar de lleno la materia de una manera muchísimo más sustanciosa, mucho más profunda, que es lo que veníamos haciendo, como les decía recién. Lo que hacíamos era ir adaptándola, pero bueno, ustedes saben cómo es la vorágine docente, sobre todo después de haber pasado de presencialidad a pandemia, a virtualidad total, a híbrido, a presencialidad, bueno, uno se está como adaptando todo el tiempo. Y este momento era como una posibilidad de directamente bajar a cero todo eso y pensarlo de una manera mucho más profunda que lo que lo habíamos podido hacer. Ahora entonces, obviamente, ustedes, esto como docentes nos van a entender, nosotros ahí teníamos dos desafíos. La primera era, bueno, nosotros lo que queríamos era rediseñar, pero también optimizar una materia, como había dicho, como dijo recién Juli, era una materia pesada, que le daba 6 créditos a los alumnos, pero que al mismo tiempo había que tener un nivel de compromiso de lectura, sobre todo que los chicos no estaban acostumbrados a ese nivel de lectura, y nosotros lo que queríamos hacer era optimizarla, pero claro, sin perder calidad académica. No queríamos que de 6 horas los alumnos dijeran, bueno, ahora esta nueva versión son nada, 2 horitas, 1 horita, es una materia más larga. Entonces, eso fue un desafío que tuvimos. Y lo otro era, bueno, cómo hacerla atractiva, novedosa, actualizada, sin también perder esos contenidos más tradicionales y estructurales de la antropología como ciencia, como cualquier ciencia que damos nosotros, ¿no? Sin perder esa carga más teórica, que es lo que ustedes saben muy bien esto. Entender esos autores, entender los conceptos troncales es lo que después nos permite tener los debates mucho más. Entonces, bueno, ahí nosotros nos trazamos 3 objetivos. La primera es crear una materia, una propuesta mucho más conectada con la realidad de los estudiantes, con sus intereses, con sus aspiraciones y también sobre todo con su futuro laboral.
lo que nosotros más queríamos era que la antropología, a pesar de la formación distinta que ellos iban a tener, les pudiera después servir para su vida cotidiana y para su cultura laboral. Entonces, bueno, nosotros dijimos, nosotros no queremos que esto sea una continuación de distintos contenidos teóricos, sino una experiencia activa. Porque, ¿qué era lo que nos pasaba? Después vamos a contar un poquito más detrás de escena de todo esto, pero nosotros también sentíamos que estas 6 horas eran prácticamente 100% de trabajo nuestro y no era algo demasiado unidireccional, en donde los chicos venían, se sentaban, buscaban, tomaban nota y se iban. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para tener un mayor involucramiento por parte de los estudiantes y que esto sea más un ida y vuelta, más bidireccional, ¿no? Y al mismo tiempo, queríamos que la antropología para ellos sea una experiencia inmersiva. Ahora mucho se habla de todo el tema del inmersivo, de la experiencia, y queríamos que, bueno, que nuestra materia efectivamente sea eso, aprovechando que tenemos o damos una disciplina que, en cuanto ellos ponen un pie fuera del edificio, pueden pensar antropológicamente o incluso dentro del aula. ¿Sí? Bueno, en segundo lugar, y bueno, clave obviamente para la experiencia de aprendizaje en general, nosotros también lo que queríamos es que los alumnos adquirieran capacidades críticas y analíticas para poder pensar esta realidad social, que no solamente tomaran apuntes y dijeran, bueno, esto es lo que pasa, sino también que analizáramos la realidad social en Argentina, en cualquier parte del mundo, y que al mismo tiempo también desarrollaran una mirada crítica sobre los mismos autores. A nosotros nos encanta cuando los estudiantes nos dicen esto que a mí no me gusta, esta teoría a mí no me gusta, pero desde un lugar de la argumentación y de la experimentación, ¿no? Pero para eso, obviamente, ¿qué se necesita? Un proceso previo de reflexión que, ahora más adelante le vamos a contar, sentíamos que los alumnos no llegaban a tener por la enorme carga teórica que tenían. Bueno, y en tercer lugar, y esto vinculado con todo lo anterior, que la materia sea una caja de herramientas para poder estudiar básicamente lo que pasa en el mundo. Y nosotros lo que queríamos era eso, que en cuanto ellos cerraban la computadora, cerraban el cuaderno, los apuntes y juntaban sus cosas y se iban, pudieran ver que lo mismo que nosotros veíamos en el aula era lo que estaba pasando en el mundo. Y que el día de mañana, cuando abren TikTok o redes sociales o ven en televisión, si ven televisión, lo mismo que nosotros nos estábamos planteándonos acá, son después los grandes temas que los grandes líderes en el mundo o las personas que toman las decisiones más importantes, bueno, son estos temas. Esto que vimos en clase, después es lo que está pasando en el mundo. ¿Sí? Así va. ¿Querés que pase yo? Si no. Dale, dale. Bueno, entonces, ¿cómo hicimos ese proceso de rediseño? Bueno, a partir de ahí, y a raíz de la propuesta de Gabriela, nos empezamos a reunir con el equipo de CAE, que siempre estuvo muy a disposición nuestra y siempre también haciendo un seguimiento continuo para ver cómo íbamos implementando. Tuvimos un trabajo de 5 meses, en donde, ya les digo, nos reuníamos primero con Juliana a las 2, empezábamos todo un proceso de brainstorming y después nos reuníamos con el equipo de CAE, especialmente también con Cami, que estaba ahí todo el tiempo, siempre haciendo un seguimiento y siempre a disposición. Y eso entonces implicó como un proceso de 4 pasos, para resumirlo. En primer lugar, la identificación de los problemas, o sea, qué es lo que nos llevó a esta situación de no tener inscritos en la materia, con mucha honestidad, con mucha sinceridad y empezar a hacer realmente una revisión de lo que nos había pasado. La primera conclusión a la que llegamos es que, como decíamos recién, bueno, es una materia de 6 horas, de las cuales las 6 horas eran presenciales, divididas en 3 horas los martes y 3 horas los jueves. Y esto resultaba muy abrumador para los estudiantes porque veíamos por ahí 2 autores distintos en una misma semana, siguiendo obviamente el cronograma. Entonces, ¿qué pasaba? Los alumnos a veces, por no decir la mayoría de las clases, llegaban sin el material leído. Y eso además significaba que después, si queríamos agregarles actividades o algo para complementar, porque sabemos que siempre intentamos como diversificar, ser originales, tener propuestas innovadoras,
nos pasaba que los alumnos no podían más, no les podíamos exigir más que eso porque a duras penas llegaban a leer. Además, por ahí los que venimos de ciencias sociales estamos acostumbradísimos a leer filas de libros y textos con mucha cantidad de páginas, pero no pasa lo mismo con todos los estudiantes. Yo que vengo de ciencias políticas, bueno, leer un paper de 200 hojas es lo normal que uno lee en el subte. Pero no creo un paper. Bueno, varios capítulos de un libro, una tesis de maestría. Estamos acostumbrados a eso y nos pasaba que a veces por ahí teníamos textos. Las respuestas no pretendíamos que chicos leyeran algo de 200 hojas, pero por ahí te subíamos un capítulo de un libro de 20 páginas o 25 y no lo habían llegado a leer por esta carga horaria tan grande y el hecho de tener clase los martes y los jueves. Bueno, además de la bibliografía obligatoria, como toda ciencia social, tenía un contenido teórico, en algunos casos, denso en términos, en buen sentido, ¿no? De conceptos que había que trabajarlos para verdaderamente comprenderlos. Y los chicos, justamente por toda esta carga que tenían, no llegaban verdaderamente como a procesar esa información. Bueno, y como les decía, no teníamos como mucha capacidad para agregar. Igualmente los chicos hacían trabajo de campo como para que vieran la antropología desde adentro, tenían actividades teóricas, pero no podíamos innovar mucho más porque no llegaba un punto de saturación en donde los alumnos no nos respondían más. Ahí entonces identificamos cuáles eran esos problemas, rediseñamos el programa y la innovación más grande que hicimos, que igual no te voy a contar tanto para no adelantarme a lo que les va a contar Juli, pero nosotros en ese momento teníamos una especie de recorrido cronológico de la antropología, en donde todas las clases veíamos a un autor o a una teoría determinada y a partir de ahí esbozábamos los conceptos de ese autor. Ahora, ¿qué hicimos? Hicimos todo lo contrario. No fuimos haciendo un recorrido ni cronológico, ni por autor, ni por teoría, sino que nosotros elegimos los conceptos que creíamos que eran los más relevantes de la antropología, pero también los que más les podían interesar a los alumnos, y a partir de ese concepto, el concepto era el protagonista de la clase, el autor, y desde ahí veíamos a distintos autores. Entonces el gancho para los estudiantes ya era distinto. En vez de ver, el autor A, B, C, D o E, íbamos a ver el concepto tal, y eso les interesaba mucho más. Bueno, después obviamente planificamos materiales y ya teniendo este margen, teníamos la posibilidad de incorporar nuevos materiales, porque una de las innovaciones que también hicimos para mejorar este tema de la carga horaria es que en vez de hacer las 6 horas presenciales, pasaron a hacer los martes 3 horas presenciales y los jueves 3 horas virtual asincrónica. Entonces eso no solamente nos daba un mayor margen, los chicos respondían mejor, sino que además nos permitió a nosotros tener un espacio para innovar y para crear y para ser mucho más creativas en estas actividades, que ahora les vamos a contar un poco más. Y sobre todo lo que incorporamos, y esto fue algo que los estudiantes en este cuatrimestre nos comentaron que les gustó mucho, fue el mayor contenido audiovisual, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí, puntualmente, una vez que ya hicimos este proceso, ahora Juli les va a contar qué fue lo que finalmente incorporamos ahora. Preguntas por acá, comentarios, seguimos de la... Muchos. Me parece que lo van a atacar luego. No, yo soy muy bien. Es terrible cuando tienen alumnos de distintas áreas. Tienen un chico del primer año, por ahí, cuando le eligen la materia. Esta materia es muy particular en ese sentido de que están arrancando la carrera y son chiquitos, realmente se siente, digamos, que vienen recién salidos del colegio. A la vez hay que dar. Sí, y hablabas optativas. No sé, Somos una variable de ajuste. De todas maneras, una materia de 6 créditos no debería llevarle al alumno más de 6 horas de cargas semanales, además del estudio propio, ¿no? Claro. Si vos le mandás 400 hojas para leer por semana, Sí. La lectura de ese material tiene que estar dentro de las 6 horas de carga. Sí. Así debería ser. Bueno, nosotros justamente... Debería ser.
Ese es el No, tema. bueno, Claro. eso es- Claro, sí. Digamos, al que es lento en leer, le haces un favor porque va a Mm, y el que es rápido en leer, bueno, sí. Es sobre la pieza. suerte en su vida. Exactamente. Sí. Bueno, nosotros teníamos contemplada, omitimos algo de información porque si no se nos va a hacer muy largo para ustedes también. Nosotros teníamos contemplada la hora de lectura, pero a pesar de esa hora de lectura, y ya les digo, no es que le subíamos un libro enorme, era por ahí un capítulo de un libro de 15, 20, 30 páginas, que es difícil en ciencias sociales encontrar algo que sea sustancioso en términos de contenido por menos de 15 páginas, pero igualmente llegaban abrumados. ¿Cuál sabe que está chat PDF? Sí, sí, Sí. por supuesto. Igual, Cada vez se está pasando más eso, que lo pasan por el chat. Claro, Entonces, claro. dijimos, bueno, el tema de la lectura como único recurso nos está quedando un poco rengo. Exactamente. Y además de esto, muchas actividades pensadas a partir de las lecturas, que si no leían perdían mucha riqueza, porque de repente era como una charla de café. Entonces queríamos que realmente garantizar que incorporaran de otros modos los contenidos, sumar materiales audiovisuales, bajar un poco la cantidad de lectura, tal vez, seleccionar un poco mejor, pero también esto, sumar mucho audiovisual y sumar mucha actividad práctica. En esta parte asincrónica, a nosotros nos funcionó realmente muy bien, porque ellos sentían que, bueno, en vez de estar escuchando una clase teórica, estamos trabajando en algo que tenemos que entregar y eso de algún modo los forzaba, aunque sea a pasar ese texto por el ChatGPT, a ver las ideas centrales, pero a trabajar los autores y a generar alguna producción con eso en distintos formatos. Pedimos desde algún formato de audio, alguna presentación visual, no sé, ¿qué más les hemos pedido? Trabajos prácticos escritos, notas de campo para que poner en práctica la etnografía, que es el método de la antropología. Bueno, en muchos formatos, pero eso los fue como llevando a tener una relación mucho más próxima con los materiales, además de cambiar un poco el tipo de material y sumar material de podcast, material de video, diversificar un poco y que no sea todo lectura nada más, que al principio era mucho más la carga de material bibliográfico nada más. Bueno, y esto de los conceptos, la verdad que fue como un gran hallazgo, también asesoradas, no fue fácil, porque al estar la materia pensada de una forma cronológica, como cualquier ciencia, es acumulativa, por lo cual los debates se van complejizando, van discutiendo con los autores anteriores, los autores más contemporáneos, entonces, ¿cómo hacer para que igual vean algo de los inicios de la antropología o de ciertos debates más clásicos sobre los que después se montan un montón de discusiones actuales sin ir a esta cosa más histórica, cronológica? Entonces fue todo un desafío decir, bueno, a ver, ¿qué es lo medular de la antropología? Bueno, hablar de cultura, hablar de diversidad, por qué y por cómo nace la antropología en relación a otras ciencias, que nace para estudiar, no tienen por qué serlo, al otro cultural, ¿no? Nace muy vinculada a los procesos de colonización, de conquista, en donde había una voluntad de entender a esos otros, que estaba incluso la discusión de si eran o no eran humanos igual que nosotros, ¿no? Entonces, un poco contarles esto de cómo nace la antropología, pero de la mano de la discusión por, bueno, la otredad, la diversidad, la otredad, el encuentro con el otro. Bueno, y el encuentro con el otro hoy, para vos, ¿qué es? En tu vida cotidiana, en un viaje, saliendo de tu barrio, ¿no? ¿Dónde está ese otro? Entonces, abrimos como un montón de debates desde el principio que sentimos que los interpelan bastante, y después lo vamos llevando cada vez más hacia lugares más próximos hasta llegar a la etnografía aplicada a la experiencia de usuario, por ejemplo, que cada vez se utiliza más, pero no empezamos por ahí. Sí vamos haciendo algo que ustedes nos habían dicho, ¿cómo se llamaba? En espiral. Claro, empezamos hablándoles un poco de etnografía, que ellos puedan seleccionar dónde van a hacer una observación participante, y después lo vamos llevando más hacia lo que es el estudio de mercado, la experiencia de usuario, cosas que consideramos. Perdón. ¿La espiral? No, por favor, no, por favor. No, por favor. Vamos al principio dando algunos conceptos de una forma bastante como más simple, y lo vamos complejizando en la medida que avanzamos en la materia, pero volvemos, vamos retomando, no es que los primeros conceptos quedan olvidados
y no los retomamos más, sino que después los ponemos a dialogar con lo nuevo que vamos discutiendo, con los nuevos módulos o los nuevos conceptos. Entonces vamos como acumulando y profundizando cada vez más la espiral. Es como también como una bola de nieve, ¿no? Sí. Que va acumulando también de dónde surgió. Sí, pero eso nos sirvió bastante. Entonces empezar, bueno, ¿qué es lo más esencial que puede aportar la antropología como mirada, como perspectiva? Y de ahí empezar como a complejizar y a acercarlo también cada vez más a lo que creemos que va a ser su futuro profesional y las problemáticas más contemporáneas. Se me ocurre, estaría bueno en materia, ¿no? Cuando ya estamos terminando, ellos en algún tipo de actividad que reflexionen sobre la actividad que habían hecho una o dos veces antes, a ver cómo Claro, tal cual. Sí. Y eso está bueno porque también empiezan a hacer sentido estos conceptos de otra manera, porque de repente, bueno, vimos otra edad, pero después vemos identidades en el mundo contemporáneo y esa discusión del otro vuelve, pero desde la perspectiva del identitario, de la diferencia. Bueno, entonces vamos volviendo, no es que no volvemos. Y los estudiantes también ven redes un hilo sociales, conductor también. claro. Entonces, bueno, que en definitiva todas las discusiones, todo tiene que ver con todo. Sí, hablamos de subjetividades, redes sociales, bueno, Claro. se sigue, como todo se sigue encadenando. Bien, esto, en cuanto a la metodología, esto de las cápsulas temáticas, ya lo dijimos un montón, y que cada cápsula tenga como su pata un poco más teórica y expositiva de nuestra parte, y material bibliográfico, pero también en otros formatos, y a su vez que tenga actividades prácticas. O sea, hicimos muchísima actividad práctica, de hecho, acá las chicas, en un momento dijeron, chicas, demasiado están seguras. Obviamente la tarea docente cambia, tenemos que corregir mucho más, tenemos que estar mucho más activas en foros de debate, en distintos formatos que estamos viendo las actividades, pero nos vino bien, digamos. Obviamente corrimos horas teóricas, si no hubiese sido desbordante, pero al tomar esa decisión yo creo que fue algo acertado que funciona. Igual trabajan con poca cantidad de alumnos. Son pocos, también esto claro. Sí, eso nos permite... Fueron muchos más, veníamos de 3, 4, tuvimos 10, pero... Claro, pero a su vez, esto, bueno, en primer lugar, también siguiendo un poco con la carga horaria de lectura, las actividades estaban pensadas para que pudieran ser realizadas y terminadas durante las 3 horas de los días jueves de asincrónico. Ni un minuto más para que no les sacara de otras materias, y al mismo tiempo a nosotros nos permitía, como por ejemplo las actividades tenían que ser entregadas el mismo jueves, también para que no colgaran y no dijeran, bueno, lo hago el fin de semana. Al mismo tiempo, nosotras los jueves ya sabíamos que íbamos a tener las actividades de los estudiantes y nos permitía semana a semana hacer un seguimiento súper personalizado de cada uno. Obviamente también es una ventaja de tener pocos alumnos, sí, pero como había todo el tiempo un ida y vuelta, además nosotros íbamos tanteando ya desde las primeras semanas cómo iba el desarrollo de cada alumno y el involucramiento con la materia. Si bien teníamos martes, jueves, los martes era la clase presencial con el abordaje teórico más fuerte, a veces también cambiábamos un poco estas dinámicas y obviamente en la clase de los martes tratábamos de retomar lo que había sucedido los jueves de una forma más práctica. También en la clase de los martes. Entonces, bueno, todo el tiempo una modalidad se iba retroalimentando con la otra y la verdad que nos funcionó. Esto yo también lo quería aclarar, que era un asincrónico, pero también tratando de mantener el horario de los jueves. Bueno, ustedes pueden no hacerlo a la mañana, que es el horario de la clase, pero lo tienen que traer en el transcurso del jueves, para que también todos nos podamos organizar. Porque si no, es muy difícil también ir con este seguimiento tan intenso, que también tenemos nosotras como docentes en esta modalidad. Bien. ¿Qué más? De acá creo que nada más. Ahí que cubrimos todo. Sí, que cubrimos todo. Bueno, los contenidos ya lo estuvimos charlando, que fue con esto de los conceptos clave, de condensar, que fue todo un trabajo encontrar, bueno, ¿por qué para nosotros es importante ver este autor clásico? Y porque aporta, empezar como a desarmar qué era lo que queríamos, el corazoncito de lo que se quedaran de cada autor, de cada debate, para ver si realmente tenía que ser ese autor o podía ser otro. Pero bueno, también esto, teniendo en cuenta esta dificultad de que hay debates más contemporáneos que sin ir un poco hacia atrás
en la discusión del propio campo científico son difíciles de entender. Entonces, era como que había que acudir un poco a los clásicos inexorablemente, aunque de otra manera. Bien, y esto fue también un gran punto para nosotras, que fue incorporar otras formas de usar la tecnología. ¿Querés comentar algo más? Sí. Bueno, acá nosotros ya desde el primer momento, como esta materia, como le decíamos recién, tuvo todo un proceso de rediseño, que por supuesto los estudiantes esto no lo sabían. El tema era cómo comunicar que la materia cambió, porque ustedes saben muy bien que los alumnos cuatrimestre a cuatrimestre recomiendan materias o les van contando cuáles fueron sus experiencias. ¿No? Claro, no, y esto de, bueno, ¿cómo hacemos para que sepan exactamente que la materia que por ahí alguien puso en el 2023, bueno, era una materia distinta? Entonces, tanto Gabriela como las chicas de CAE nos recomendaron hacer un video de menos de un minuto presentando la materia para que ellos se lo pudieran incluso difundir por WhatsApp. Así que armamos este video. No están dando la pantalla. Ah, ok. ¿Alguna vez pensaste qué es la identidad? ¿Te preguntaste por las diferencias culturales, étnicas o religiosas, pero desde una mirada centrada en el otro? ¿Te interesa conocer cómo hacen las organizaciones que son culturalmente diversas para llegar a mejores resultados? ¿Te imaginas mudándote a un lugar en donde las costumbres sean muy diferentes a las tuyas? Vivimos en un mundo cada vez más interconectado, en donde la diversidad cultural ya es parte de nuestra vida cotidiana y eso se evidencia en distintas áreas, como el arte, el trabajo, las redes sociales, el deporte o la educación. Vivimos en un mundo en donde los debates sobre el género, la religión, la ecología, la desigualdad, el racismo o la violencia nos interpelan y nos llevan a hacer nuevas preguntas. De eso se trata esta materia. Y también justamente, bueno, ese fue el video de difusión, que bueno, también estuvimos trabajando con las chicas de CAE. Y en la primera clase ya, también como punto de partida, utilizando la inteligencia artificial, Juliana buscó un video. No, lo generó, o sea, le di algunas pautas y pedí que genere un video de presentación de la materia como un juego también, y la verdad que quedó gracioso, entonces lo dejamos, junto con otros materiales de presentación, pero bueno, generamos ese video con IA que estuvo divertido. Entonces ya los alumnos, bueno, ya habiendo tenido este video de presentación, más en la primera clase un video donde incorporamos a la inteligencia artificial para pensar la antropología, bueno, eso daba la pauta de que el uso de la tecnología iba a ser un recurso didáctico bastante protagonista. Y esto fue algo que los estudiantes valoraron mucho. En una de las preguntas, porque nosotros todo el tiempo hacíamos como un seguimiento, el feedback, le pedíamos feedback a los estudiantes, que esto era una prueba, ¿no? Y una de las cosas que nos dijeron es que ellos valoraron mucho el contenido audiovisual. ¿Alguna vez pensaste qué es la identidad? Y otra de las cosas que incorporamos no solamente fue la tecnología en los contenidos cotidianos, sino también en la evaluación. Esto es algo que en realidad, bueno, con Juli ya lo veníamos pensando bastante, que es, bueno, todo el desafío para todos los docentes y para todos los profesionales, que es el ChatGPT, ¿no? Tenido en muchos casos por todo lo que nosotros ya sabemos, y entonces, más que prohibirlo, por el contrario, lo incorporamos como un uso obligatorio en la evaluación. Esto obviamente tiene todo un sentido, que es básicamente que, bueno, un poco lo que charlábamos antes de comenzar la clase, que el ChatGPT no sea una especie de Biblia en donde tiene absolutamente la razón de todo, lo que me dice la inteligencia artificial es una verdad absoluta, sino que, como nosotros sabemos, la inteligencia artificial, si bien es una fuente de muchas opciones y de mucho conocimiento, también puede equivocarse. Entonces nosotros lo que buscábamos era que ellos pudieran, en función de sus propios conocimientos que habían adquirido durante la materia, que pudieran desarrollar competencias críticas y que realmente pudieran juzgar si lo que les estaba diciendo el ChatGPT
se correspondía con lo que ellos habían aprendido en la materia y era una respuesta apropiada, completa y en función de lo que nosotros les estábamos proponiendo. Y lo segundo es, esto es algo que también muchas veces nosotros lo pensamos, que es que tenemos una infinita cantidad de información disponible, el problema es que muchas veces no sabemos cómo adquirirla. Muchas veces decimos, bueno, el tema no es saber esa información, sino también saber dónde ir a buscarla. Entonces queríamos que los estudiantes supieran hacer las preguntas adecuadas para poder utilizar correctamente el ChatGPT. Entonces nosotros les proponíamos, por ejemplo, que al ChatGPT le hicieran determinada pregunta y en función de lo que el bot les devolvía, que ellos pudieran juzgar si esa respuesta era adecuada, por supuesto que en general está bien, pero es incompleta, y qué es lo que le agregarían. Entonces ahí ellos podían hacer esta doble evaluación, ¿no? Saber qué preguntar, pero al mismo tiempo no confiarse en un 100% en la devolución del bot y agregarle lo que ellos mismos ya sabían. Por supuesto que los alumnos que no habían estado en clase, que igualmente eso no nos pasó, tuvimos mucha asistencia, que no habían estudiado, esa parte de la evaluación, que era verdaderamente lo que nosotros estábamos evaluando, no lo iban a poder completar. Entonces se necesitaba tener un conocimiento previo para poder aprender, para poder desarrollar. Sí, o algunas consignas apuntadas justamente a evaluar las preguntas y cómo formulan las preguntas y cómo van complejizando las preguntas y poniendo el foco en cómo preguntar. Porque realmente hoy por hoy, digo, cuando el acceso a la información ya no es un problema, al contrario, aprender a preguntar, aprender a seleccionar, aprender a jerarquizar, nos parecen como habilidades muy importantes para la vida, para estos alumnos. Bueno, y a modo ya para terminar, algunas conclusiones finales. Bueno, como les decíamos qué fue lo que funcionó, todo esto que les decimos de qué funcionó fue, como les decía recién, nosotros les fuimos preguntando a los alumnos qué les había parecido la materia, y ahí uno de estos alumnos justamente dijo algo, bueno, un poco lo que decíamos recién. Uno de ellos me dijo, yo tengo un amigo que la cursó hace 2 años, y me dijo algo completamente distinto. Me dijo que era una materia de mucha lectura, que tenía una primera parte muy pesada, era todo presencial. No me habló en ningún momento de este hilo conductor entre lo sincrónico y lo presencial. Bueno, claro, y dije, no, por esta materia cambió. Esa era la parte que ellos no sabían. Se anotó igual. Se anotó igual, Valiente. exactamente. Se anotó igual. No, conocía, ya no sabía, tenía una materia Juliana de ¿Quién? Perdón. Se anotó igual. Conociendo. Así que, no, hemos tenido varios alumnos, nosotros damos también otra materia y hemos tenido alumnos, por suerte, que... Por suerte nos siguen bastante. Eso sí, pero claro, la otra materia es de 3 horas. La otra selectiva, todas las que damos son... En general, estos que tenemos vuelven, es muy lindo ver eso, vuelven unos años después a la otra que damos optativa, que es para más avanzada la carrera, entonces también vemos la evolución de estos chicos, que la verdad que es muy gratificante. Cultura, identidad y política se llama. Y está más hacia el final, entonces es muy lindo, la verdad, volver a verlos unos años después. También la carrera. Sí, también tenemos a los de negocios. Claro, ahí también. O nos dicen, no, pues yo me acuerdo que en antropología hace un par de años vimos, eso está muy bueno, porque bueno, quiere decir que algo quedó. Fíjate que eso es el problema. Los negocios en esa sí están y en la anterior no. Sí, y se nota, vos sabés, de los que cursaron antropología y los que no, Claro, se nota. Exactamente. Bueno, entonces, uno de los temas que vimos que fue realmente un acierto, como decía Juli recién, fue incorporar esta parte asincrónica, que insisto, para nosotras fue un desafío, porque nosotras no queríamos que después en el radio pasillo es una materia de 6 créditos, pero en realidad lo importante son 3. No queríamos eso. Queríamos que la materia siguiera siendo una materia de 6 créditos y de 6 horas de contenido. Y creo que lo logramos, pero lo asincrónico, ¿por qué digo que fue un acierto? Porque ellos mismos nos dijeron que llegaban bien con el tiempo como para poder no solamente leer, sino también procesar toda esa información que les dábamos, los conceptos, poder tener como un espacio de reflexión para después poder hacer las actividades. Y eso también se vio en la muy buena tasa de respuesta de las actividades. En general, prácticamente todos entregaron todas las actividades semanales. Todas las semanas tenían que hacer una actividad cortita
En algunos casos... De la evaluación no hablamos No, nada. no, Esto obviamente era parte de la evaluación, había actividades más optativas, perdón, Clary, acoto esto, no, y había otras que se sumaban un total de 10 puntos, que si hacían todas y bien, era un 10, que se promediaba con la nota del parcial y con las demás notas de cursada. Si hacían 8, era no, o sea, como que depende de cuántas, ellos podían elegir hacer todas o ninguna y tener un 0. Y la verdad que la mayoría hizo las 8 actividades, que en total, si estaban bien, sumaban 10 puntos. Algunos hicieron 7 actividades, pero fueron pudiendo seleccionar, saber, bueno, esta vale 2 puntos, esta vale 1, y ir seleccionando durante la cursada si hacían alguna o no. Pero sabiendo que valía y que eso promediaba. Sí. ¿Y eso, chicas, lo llegaron a plantear un reglamento antes de la Sí, eso lo dejamos claro desde el principio. Sí, todo muy claro y todo por escrito en el cronograma. Sí. No. Vale 2 puntos. Vos decidís si la haces o no la haces, pero son 2 puntos menos. Sí. Claro. Pero en general, a mí algo que me resultó interesante y que por supuesto es una motivación, es que no decían, bueno, ya tengo un 7 y ya está. O sea, no hago ninguna más. No, sino que buscaban, la inmensa mayoría buscaba 10. Por ahí había pasado que algún alumno me entregaba una de las actividades porque justo ese martes había estado enfermo, había estado ausente, pero en general la tasa de respuesta fue muy buena, pero sobre todo lo que nos llevamos fue esto, de decir, podemos llegar bien, no solamente a leer y cumplir, sino también tener como un espacio de decir, bueno, a ver, voy a darle un giro más a lo que estoy leyendo, quiero entenderlo, quiero apropiarme de eso que estoy conociendo. Y al mismo tiempo también valoraron la originalidad de las actividades. Una alumna me decía, todas las semanas las actividades eran distintas. Entonces decíamos, bueno, a ver, ¿qué será? Un día, por ejemplo, tuvieron que hacer un debate en donde tenían que argumentar a favor o en contra de un tema que era controversial y que hasta había sido controversial en el aula. Y entonces, bueno, esa motivación también de todas las semanas, algo diferente. Sí, roleplay, cine debate, o sea, hicimos como roleplay presencial, ¿no? Pero probamos todo, creo que todo formato que se nos ocurrió, lo armamos alguna actividad. Sí, también algo para destacar, que eso está muy bueno, es que el campus da muchísimas posibilidades para innovar y para ser creativo, y eso realmente es una herramienta que está muy buena, no todos los docentes del mundo, en Argentina, lo tienen, y eso está muy bueno para aprovechar. Esto, entonces, como les dije, permitió una mayor internalización de ese contenido, al mismo tiempo le dio a los alumnos esta posibilidad de aprender a su propio ritmo, si bien tenían un deadline todos los jueves, que había que hacer, era algo como muy metódico, también muy sistemático, todos los jueves tenían una actividad, ellos se podían organizar. Eso era algo que nos pasaba en las versiones anteriores, nos decían, hace 3 semanas que no me puedo sentar a leer, no llego, y se les empezaba como a acumular el material para leer. Yo creo que nunca. Eso, que si no se leyó en el momento, no lo leí. Y en esas cosas, y eso era como... Y con el puntito fue una zanahoria como esto de 1 punto, 2 puntos, también fue una zanahoria importante. Sí, pero bueno, sobre todo esto, ¿no? Como decíamos hace un rato, bueno, el que lee más lento, bueno, empezará antes a leerlo. Y el que ya tiene una mayor asiduidad de lectura, bueno, sabe que el jueves a las 9 de la mañana puede tranquilamente dedicarle las 2 o 3 horas que le va a llevar. Pero eso también como decir, bueno, vas a poder llegar, independientemente del grado de lectura que tengas o lo que te guste leer o todo, es una materia que no, como no te va a excluir, ¿no? Y eso me parecía muy bueno. Al mismo tiempo les dio mucha autonomía por esto, ¿no? Por poder manejar sus tiempos. Y como les decíamos al principio, que esto fue un objetivo, lograr una experiencia inmersiva, que ellos pudieran vivir la antropología. Ellos empezaron a hacer trabajo como antropólogos prácticamente desde las primeras clases. Y eso fue también un gran acierto de este tema de los conceptos clave o los conceptos cápsula por semana, porque en vez de empezar la materia con un autor o con teorías del siglo XIX, empezamos directamente involucrándonos con algo que a ellos les gustaba, por ejemplo, el tema de la diversidad cultural desde los viajes. Tenemos estudiantes que en la mayoría de los casos han viajado bastante. O han vivido en otros países, muchos también. Entonces ya, bueno, los enganchábamos también desde ese lugar, ¿no? Que ellos pudieran ver que la antropología es algo cotidiano que ya, o hasta incluso que ellos podían haber hecho antropología o hacían antropología aún sin saber.
Bueno, y obviamente el tema de la inteligencia artificial y el uso de tecnología también fue otro de los temas que los chicos destacaron. Todavía no tenemos obviamente las evaluaciones oficiales, pero sí hacíamos un seguimiento continuo. El tema del uso de la inteligencia artificial en la evaluación es algo que con Juli lo hemos charlado bastante. Sé que es un tema, sabemos que es un tema controversial, que en muchos casos hay muchos docentes que no están a favor de eso y obviamente es absolutamente respetable. ¿Nosotros qué vimos? Ya que estábamos además haciendo un proceso de cambio, bueno, que estábamos planteándonos prácticamente toda la materia, dijimos, bueno, es una muy buena oportunidad para probar. Y dijimos esto, ¿no? Bueno, en primer lugar, buscar habilidades críticas, no creer que el ChatGPT siempre lo que nos va a decir es así. Después, bueno, plantear cómo usarla, ¿no? De manera responsable y consciente. Al mismo tiempo, sabemos que los chicos van a usar inteligencia artificial apenas se reciban o antes incluso, y que es una práctica muy común en los trabajos. Entonces, bueno, ¿por qué no familiarizarse ya con lo que puede ser un entorno profesional real? Al mismo tiempo, cada examen, eso también es algo muy interesante. Nosotros dijimos, bueno, ¿qué pasa si después el chat le da una respuesta homogénea a todos los alumnos? Y no. Eso permitía, el uso de la inteligencia artificial nos permitió una personalización del aprendizaje y que cada uno de ellos fuera repreguntando según sus propios conocimientos. Bueno, cómo saber preguntar, sí, y al mismo tiempo veíamos que como esta materia era nueva, era innovadora, bueno, aportar la creatividad de la inteligencia artificial. Así que bueno, eso fue todo. Así fue como entonces rediseñamos la materia. Y bueno, por supuesto que quedamos abiertas a preguntas o a comentarios o experiencias de ustedes que también son muy interesantes. Sí. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Las clases asincrónicas tenían algún tipo de formato de organización de las clases? O sea, Sí. ¿cómo hacían justamente para que sea algo material que no sea la repetición eventualmente de algo que uno haría? En general dejábamos algún material complementario, a veces era una clase grabada nuestra, otras un video con algún contenido en relación a esta cápsula que habíamos trabajado de manera presencial, otras algo más de bibliografía, depende, y va variando, o algo para que escuchen. Un capitulito de un podcast, una nota periodística, Claro. que tenía que ver siempre en las clases sincrónicas y los relacionadas con los martes había siempre. Estaba ese contenido y una actividad. Una consigna de una actividad, que a veces era individual, a veces era grupal, a veces y con una fecha de entrega. En general era ese mismo jueves, las que valían un poquito más, que a veces llevaban un poco más de elaboración o eran en grupo, a veces les dábamos hasta el viernes, un poquito más de tiempo. Todo eso lo hablaba. Lo del jueves, no como que se entregaban los jueves, sino el mismo jueves de la clase se entregaba el trabajo. Claro, por ejemplo, hasta la noche tenían tiempo. Entonces ellos se podían administrar jueves, viernes, en el transcurso de ese día o entre jueves y viernes, lo entregaban. Entonces, lo asincrónico era más o menos. Era como más o menos, porque ellos sabían que había un tiempo entre el jueves y el viernes que tenían que dedicarle a la materia. Claro, capaz lo veías a las 6 o a las 10 de la noche, pero Sí, sabías que tenías que estar ahí. Sí, por eso, de hecho, es un tema ahora para que se anoten, viste que tenés que poner, si la clase es híbrida, una parte presencial, una virtual, dejamos virtual sincrónico en los papeles, porque no sabemos cómo explicar si no. Es asincrónico, pero tiene que entrar el mismo jueves, entonces dejamos sincrónico y se los explicamos el primer día de cursada. Y esa clase la suben eventualmente ustedes el jueves de la mañana. Dejamos todo subido y lo vamos poniendo visible. Ya tenemos todo cargado. Sí, cada semana vamos habilitando material. Sí, vamos habilitando el material así. Es más, los martes cuando terminábamos la clase presencial, como el jueves era como lo asincrónico, una continuación de lo que habíamos visto, porque siempre tenía que ver con ese mismo tema, ya les decíamos, bueno, recuerden, el jueves tenemos para la clase sincrónica, o ellos estaban esperando que nosotros le dijéramos, bueno, ¿cuál va a ser la actividad de la semana? Entonces ya lo poníamos. Nosotros ya teníamos todo precargado. La clase del martes avisaban lo de jueves. Sí. A veces adelantábamos, como iban cambiando mucho las dinámicas, a veces era otra clase asincrónica, capaz con un foro que no se evaluaba y poníamos también un roleplay el martes siguiente. Como no siempre eran actividades entregables con nota.
iba cambiando eso, también para que no sea siempre tan exactamente igual. Pero sí, nosotros les avisábamos antes. Igualmente nosotras, esto a los chicos no se lo decíamos, pero teníamos ya todo subido desde agosto, el 1 de agosto, ya tuvimos todo subido, lo que íbamos haciendo era ir habilitándolo. Es más, yo les claro, también un poco por nuestra organización, las dos somos docentes en otras cátedras y en otras universidades, entonces ya para tener asegurado eso, totalmente. Entonces yo les decía, bueno, chicos, para el jueves, ellos ya sabían, es como darles como un poco la tarea para los chicos del colegio. Bueno, ya se están esperando cuál va a ser, que algo más va a haber. Bueno, para el jueves tienen que intensificábamos la consigna. Y ya se lo acabamos visible. ¿Hacían una devolución de Sí. martes sobre las tareas que ellos entregaron? Sí. ¿O la devolución era también Las dos. formato Las dos virtual? cosas. Las dos cosas, hacíamos una devolución virtual y también retomábamos el martes, capaz al principio tomábamos 10, 15 minutitos de la clase, hacíamos un cierre de la semana anterior y empezábamos con lo nuevo. Sí. Viste que la modalidad de tarea te permite, además de poner la calificación, un comentario. Sí, sí. Bueno, a cada alumno le poníamos también un comentario, que estuvo bien, si había alguna sugerencia, para que entiendan. Todas las tareas eran entregadas. Sí, todos de campus y las calificaciones también todos subidos a campus, porque eso es a lo genial de campus, que sobre todo nosotros teníamos 8 actividades seguidas, las semanales, más la evaluación del parcial. Si eso lo tenés que Más hacer. la nota de campo con nota, que también tenía que hacer una observación participante. Claro. Por esto que si uno de esto lo tiene que hacer a mano, lo hace, eran 10 alumnos, pero ya cuando uno lo tiene todo cargado en campus, campus directamente hace el promedio. Y es genial. Es una facilidad, es una herramienta que facilita un montón. Sí. O sea, parecía mucho, nos daba mucho respeto, pero la verdad que lo pudimos llevar muy bien. Al bajar un poco las horas de clase teórica que nosotras dábamos, como que, bueno, subimos las horas de estar corrigiendo, subiendo, mirando los trabajos, pero... Además también te permite la organización del curso para un cuatrimestre. Sí, un poco sí. Al principio y después poder sí, sí. Quiero creer que sí, todavía no llegamos ahí, pero por ahora fue puro trabajo, pero sí. Las zonas del jueves que eran asincrónicas, pero que para el programa figuraban como sincrónicas. Sí. ¿No pasa por ahí que el alumno le interprete como ustedes están como tutores disponibles para consulta en ese momento, en ese horario? En realidad estamos disponibles para consultas, sí, O sea, sí. Es, pero no es asincrónico. Por Sí, ahí, sí. ¿no? Cuando el capitán que quiere un feedback de vuelta, Sí, sí. puede aprovechar y- Sí. Sí. Pero no nos pasó en muchísimas. Si estaba claro todo, la verdad que pocas veces había consulta. Sí, en realidad lo que define la modalidad sincrónica es que los estudiantes y el docente están en distinto tiempo, en distinto espacio. Eso es lo que define lo sincrónico, ¿no? No estaban conectados todos juntos en el mismo lugar, en el mismo espacio. Entonces, eso permitía maniobras, ¿no? Sí. Si bien tenían deadlines, que obviamente es una cuestión organizativa, Sí, obvio. Pues, tranquilamente, si ustedes hacían una actividad un poco más densa, podían darle tiempo hasta el lunes. Totalmente. Sí. Lo asincrónico se sigue como cumpliendo y es completamente válido. De hecho, no sé ahora, mucho marco normativo del CONIAO no tengo, pero vieron que porcentaje para asignar, que hasta que no llegas a ese porcentaje, la carrera, estoy hablando de carreras, no de materias, no se tiene que acreditar a distancia, digamos, ¿no? Entonces se sigue como cumpliendo la... Claro. Igual, Eran todas cosas igual que hablamos muy claramente al principio de cómo iba a ser y la verdad que nunca se generó cortocircuitos. y la realidad igualmente, que si bien era sincrónica, lo que nos pasaba es que somos 2 docentes, 10 alumnos, en un mundo muy tecnológico, las dos estábamos siempre online también, esa es la verdad. Si bien era sincrónico, si alguno de los chicos tenía algún inconveniente, no estoy pudiendo descargar la consigna, no estoy entendiendo tal cosa, no nos pasó. Pero igualmente... O alguna vez algo, pero sí, alguna contestaba. Nunca nos pasó de no contestar. Exacto, Sí. al toque el deriva en el celular, al toque contestábamos y se resolvía el problema. No sé si está bien o mal, pero sí. Sí, Es sí, como... bueno, pero sí, estábamos como también muy pendientes. Asincrónico, ¿no? Claro, no, era Claro. sincrónico. Era sincrónico, ellos lo sabían, pero al mismo tiempo sí. Ahora hay que contestar algo. Tal cual, Exacto. tal cual. Sí, sí, pero nunca nos pasó de tener un problema y que ese problema además les impidiera a los estudiantes Entregar. ni entregar, nunca tuvimos. La verdad, y la respuesta fue muy buena y fue algo que
Por el contrario, más que problema, en realidad fue algo que los chicos valoraron mucho. Preguntamos mucho más esto, porque nos había quedado el miedo de si iba a ser demasiada actividad y participación, y no, para nada, no, al contrario, les parecía algo positivo. Sí. Y tener un feedback nuestro todas las semanas, también a nosotros nos permitió fue como, no fue ni más ni menos trabajo, fue el mismo trabajo, pero fue un trabajo más personalizado. En vez de estar en este lugar dando la clase, fue en realidad un trabajo como de acompañamiento de ese proceso de aprendizaje de Más individual, sí. 8 en total para todo el cuatrimestre. 10 eran. 10. Sí. 10. No, la verdad que no, es un número, no sé si este número sube mucho, no sé cómo sería, digamos. Son todas cosas que quedan abiertas. Un parcial, una nota de campo que funcionaba como otro parcial, más los trabajos, que eran 8 trabajos, perdón, los que tenían nota. 8 trabajos con nota y después optativos, presenciales, eso sin nota. También lo que nos pasa es que, esto también es un punto positivo para nosotras, con Juliana, yo estoy acostumbrada, estamos acostumbradas a trabajar, ya no es como nos entendemos sin hablarnos, eso también aceita obviamente mucho el trabajo, trabajamos en 2 materias juntas, entonces bueno, eso hay como una fluidez y una coordinación en nosotras, pero además nosotros ya estamos acostumbradas a hacer seguimiento en la otra materia que tenemos. Entonces, bueno, en general somos 2 profesoras que estamos acompañando a los estudiantes, pedimos feedback, les damos devoluciones, nos tomamos el tiempo de corregir los parciales, entonces no fue un trabajo de cero completamente distinto. Fue como pasar una modalidad que ya habíamos aplicado de forma exitosa en otra materia, y en esa materia tenemos más alumnos que en antropología. En la de cultura, identidad y política. Sí, ahí tenemos. Claro, ahí tenemos el doble en general. Sí. Claro. Dale, gracias. Gracias por venir. Chao, Chao, hasta luego. Sí, si querés poner Flor la presentación. Dejo de compartir acá. Por las dudas, si alguien quiere preguntar algo, no, hay aplausos a Adriana. Bueno, gracias, Adriana. ¿Qué hago? También dice muchas gracias, felicitaciones. Muy interesante. Claro. ¿Qué hago? El class, acá. Ahí. Bien. Bueno, Gracias, Bueno. Adri. ahí se. Bueno, chao. Quedan ya. Chao, chicas, fue excelente. Me quedé perdón, que ahora reacciono con esto de haber trabajado sobre los conceptos. Me encantó cómo lo armaron. Así que Gracias. voy a tomar algunas ideas. Buenísimo. Bueno. Y algo también para destacar con esto de los conceptos que lo retomaba Adri, me parece que está buena como la lectura que ustedes hicieron en ese sentido de como, bueno, sacarse un poco las estructuras con las que seguramente ustedes también aprendieron en la universidad y entender que el público con el que estaban trabajando es otro, ¿no? O sea, ustedes cuando empezaron su carrera de grado lo hicieron porque les interesaban esos temas. Acá tienen estudiantes que por ahí les interesaban en menor medida o que algunos ni sabían de lo que les iban a hablar. Entonces, como que siento que está bueno poder verlo desde otra mirada y decir, bueno, ¿qué les podemos aportar a ellos? Y un poco como salirse de esa postura que inevitablemente muchos tenemos como docentes de, bueno, en materia todo es importante. Claro. ¿No? Todo es importante y no se puede sacar nada y en realidad nunca hay tiempo, ¿no? Pareciera que con 6 horas semanales igual nunca alcanza. Entonces, a veces cuesta hacer ese recorte o decir, bueno, si bien esto es súper importante para mí quizás, bueno, para ellos no tanto, o no en este momento, o bueno, se pueden encarar desde otro lado para generar ese interés y que después en 2 o 3 años vuelvan. Como que es un cambio de lógica que a veces no nos animamos a hacer porque sentimos que estamos bajando la vara o que el contenido pierde sentido, o que si no les enseño todo, la materia no sirve directamente. Exactamente. Así que nada, me parece como clave esto de ponerse un poco en el lugar del otro y entender que a veces lo que para uno es como el pedestal en la antropología, lo que no puede faltar, bueno, quizás en la formación de ellos se puede encarar desde otro lado, ¿no? Y que va a ser significativo igual, y
y lo más importante es que aprendan. Entonces, de esta forma ustedes se garantizan que aprendieron. De la otra forma, seguramente no podían dar cuenta si aprendieron o no, porque quizás no leyeron un texto, no participan en la actividad. Entonces, de esta forma, bueno. Aprendían también, pero. Punto, ¿no? Sí. Incorporaban capaz. Claro. Empezar, por ejemplo, al examen. Exacto. Incorporarlo y decir, Exacto. Sí, o hacer para cumplir y Exacto. de la otra forma hacer para aprender o por el interés. Entonces, en realidad, uno está recortando, está ganando. Exacto. Justo en el video ustedes hablaban de acá en mi país, mi hermano que vivía afuera, tenía regresado acá y se fue a la afuera. Justo me dijo, no, porque la materia que más hubiera necesitado en la carrera era comunicación. Mira. Capítulo aparte, porque fue la materia que más disfruté en la maestría, qué sé yo, cuando me enseñaban a comunicarme bien, a hacer bien las presentaciones, no sé qué. Me hubiera venido también bien un poco de antropología, porque ahora tengo un jefe chino con el que no se entiende. Hablamos de esos ejemplos, claro. Que uno da por sentado montones de cosas que son muy culturales y se generan unos cortocircuitos, sí. Claro, y si lo pusieron en el video, bueno, si te vas a ir a vivir afuera. Claro. Bueno, de hecho, ya que estamos contando el detrás de escena, uno de los casos, que yo les decía, un caso polémico, controversial, fue un caso que me tocó vivir a mí en el intercambio universitario, de una chica que a mí me vino a hacer un pedido y lo llevamos a la materia, chicos, esto no lo saben, pero una chica musulmana de Arabia Saudita, o sea, de un país muy musulmán, que me vino a hacer a mí un planteo, un pedido en realidad, para cambiar un horario de pileta, porque ella no podía meterse en la pileta, porque no podía estar en contacto con hombres en una pileta de natación, en Estados Unidos. Entonces a mí se me generó toda una disyuntiva hasta casi, no sé, moral, que era, ¿qué hago en este momento? Ya quería hacer un petitorio. Ya que vemos diversidad cultural, les traemos ese debate. Y nos pasó que muchos alumnos, cuando les planteamos esta actividad, uno de los chicos dice, bajo ningún punto de vista, eso hay que negarlo, porque ella se fue a vivir a Estados Unidos, ella sabía dónde se estaba metiendo. Y otro dice, no, bueno, pero es su religión, es la religión se lo impide. Y entonces, bueno, ahí, y otros estaban en el medio, y otros decían, y yo necesitamos tiempo para pensar. Bueno, y son dos debates que parece algo súper teórico. Bueno, a mí me pasó, y le puede pasar a cualquiera de ellos si el día de mañana se hace un intercambio, o trabajar afuera, o como me pasa a tu hermano. Sí, en sus días festivos. Y las grabé. Claro. Exacto. Yo porque mi familia hay gente judía y me decía, no, pero este día no te pueden venir a decir que no van a estudiar o que no. Depende de cada familia. Claro. ¿Y ellos tienen que pensar en soluciones a estos problemas o quedan en el plano de qué harían ellos? ¿Qué harían? ¿Más teórico o más pragmático? En algunos casos más teórico, en otros casos más pragmático, dependiendo cada caso que vimos. En algunos casos, como decía Juliana, hicimos por ejemplo roleplay, bueno, sos el director de una organización y te vienen a plantear la posibilidad de abrir un departamento de antropología. Haciendo el método del caso. Claro, exactamente. En algunos casos había que plantear soluciones y en otros casos era defender una o posturas posición. a favor o posturas en contra. Sí. Claro. En algunos casos, por ejemplo, para esta actividad, independientemente de lo que pensaba cada uno, los agrupé como un poco como si fuese un juicio, a favor o en contra. Y tenías que argumentar, estés o no de acuerdo, Claro. o hacer el ejercicio de argumentar. Desde una posición por ahí contraria a la que uno pensaría. Un debate. Sí. Claro, pero sí. En general, sí, en ese sentido igual él está puesto más en lo teórico y en que incorporen a los autores como para ver cómo se pondrían en juego en casos concretos. Claro. Y los dejamos un poco abiertos también, porque tampoco está bueno cerrar, porque hay posturas que son válidas. Claro, no hay una respuesta correcta. Claro. Claro. Sí.
Fue una muy linda experiencia. Y algo que también, bueno, queremos destacar es que en todo este proceso de innovación, eso incorporar ChatGPT en la evaluación, el tema del cambio que no sea cronológico, que no sea por autor, tuvimos mucha recepción y mucha apertura por parte del ICAE. Las chicas siempre, pero no desde el lado de hagan lo que quieran, sino acompañando, pero también siempre muy predispuestas a aceptar los cambios que proponíamos nosotras, que había veces que teníamos la reunión y yo decía, ay, no, van a decir que no, esto. Y súper receptivos. Así que eso también es algo para... Incluso también, me acuerdo que al principio nos propusieron, bueno, virtualicemos todo, si es optativa, si se dan cuenta que es mucha carga de presencialidad, pero lo que nos pasa es esto, que para nosotros es importante la presencialidad, porque son muy chicos, porque recién salen de la escuela y porque dar teórica virtual es complejo y para ellos también venir es importante. Como que no quieren venir tanto, pero quieren venir. Porque sabemos que las virtuales, sobre todo cuando están chicos, las hacen en la cama. Claro. En la cama virtuales. Sí, o no tienen el recreo, el espacio de socialización, que para generar también una experiencia educativa también es importante. No sé, generar su grupo de pares, vincularse. Entonces, eso, pero sí no quieren venir tanto. Como que cambió un poco eso post pandemia. De venir 2 veces por semana hasta la facultad, muchos no viven cerca. Entonces sentíamos que había que encontrar un punto medio. ¿Viste? Sí. Cambió mucho, sí. Esto era impensado antes del 2020. Sí, o sea que se ven materias a distancia en la universidad, divididas, era... Bueno, gracias. Sí. Dale. ¿Podemos ver el video que generaste? Ah, sí, es una pavada total, pero estaba divertido, a ver. Ahí no sé si está compartiendo en... Ah. En clase. En la clase. ¿No? No sé. No, en clase. Creo que no quedan. ¿Quedan? No sé. Adriana sigue estando. Sigue ahí. Así la ven. Ay, hola, lo que pasa, tengo... Ahí está Adriana. Ahí estoy. Pensé que no quedaba. Ay, yo también me quedé con la misma duda del video hecho por IA. El video, ahí se los muestro. Sí, porque lo pasaron. Porque era mucho y también fue un video, lo pusimos como en forma de juego, le tiramos algunas consignas a la IA y generó ese video. Yo no sé si estoy al 100% de acuerdo, pero me pareció lo suficientemente divertido como para que quede. Sí, tiene un poquito más de elaboración. No estoy pudiendo... Ahí. Tiene marcado. Sí, también. Es re pomposo. Ahora le hice las imágenes. No, generó todo sola. ¿Y le pedí también? Y el texto con algunas líneas lo generó, sí. Lo generó sola. Con muy pocas cosas el guión. Le puse muy poco. ¿Cuánto le dije la duración? Sí, le di la duración, le di algunas líneas, le dije me ponga imágenes heterogéneas, y salió esto y me pareció divertido, entonces lo pusimos también en ese sentido como al principio.
¿Tienen identificado contra qué otras materias compiten? No. No. Benchmarking. ¿Qué otras alternativas pueden elegir en ese tramo? Algo sabemos porque, por ejemplo, cuando cierra, terminamos ya la está, materia sí. nos preguntan a veces, algunos de los chicos, en qué otras materias estamos Juli y yo, y entonces por ejemplo le decimos, bueno, estamos en tal. Ah, sí, esa es del bloque que comparte con tal otro y tal otro. En algunos casos algo sabemos, pero, por ejemplo, una es sociología. Socio. Sí, que ahí yo tengo conflicto de intereses porque también estoy en sociología. Así que compito conmigo misma. Sociología es una. Sí. Sí. Bueno, no hay más preguntas. Cerramos acá. Entonces, bueno, chicas, Bueno. la verdad, laburazos se han hecho, o sea, la realidad es que tengo una gana de cursar antropología ahora, pero dije en la primera reunión, me parece, y nada, la verdad que verlo implementado, todo lo que trabajamos, todo lo que hablamos, que se haya concretizado de esta manera, es grandioso. Me encanta, me anoté un montón de cosas que me gustaría resaltar, pero no quiero sacarle el tiempo a todos, pero nada, esta cuestión de no tener miedo también a tomar la temperatura del curso de destinatarios que tenemos, ¿no? Bueno, ¿quiénes son estos chicos? ¿Qué intereses tienen? La flexibilidad que han tenido también en la planificación diaria, porque yo creo que también ustedes fueron como al día, o sea, si bien tenían todo organizado, todo subido, iban también monitoreando lo que a ellos les gustaba. Nada, y creo que eso es fantástico, ¿no? Salirse un poquito de la planificación dura que estamos acostumbrados y bueno, ser flexibles con eso y mantenerse a prueba, porque tranquilamente podría no haber funcionado. Sí. Y estaba bien también, seguramente ustedes se habrán llevado unos ajustes de actividades que pueden reformular o que bueno, esto ya no lo hacemos más, la próxima les preguntamos mejor. Entonces, me parece que... Sí, yo tengo una optativa que no hizo nadie. Por eso, que hay un montón de cosas. Entonces, bueno, nada, las felicito por todo el trabajo que han hecho, por mostrarlo hoy, por todo el laburazo de la presentación que me parece que como que se reflejó muchísimo todo el trabajo que han realizado de rediseño. Supongo que también a nivel de rol docente las habrá interpelado un montón, porque en la tarea docente tuvieron tareas nuevas, que fue crear materiales, fue crear toda una modalidad nueva. Eso lleva mucho tiempo, pero bueno, ya lo tienen armado, ya quizás el año que viene parten de otro escalón, ¿no? Entonces, nada, la verdad, las felicito, fue un placer haberlas escuchado, y bueno, gracias a ustedes también por venir. Saben que es el último Más Ingenio, lo dijo nadie antes, de cara a 2025 tenemos ganas de seguir con estos espacios que realmente terminan creando ustedes viniendo acá o los que se conectan. Así que, bueno, muchas gracias por todo. Gracias, chicas. Gracias. Ahí que cerraron, Gracias.